Dios les bendiga. Soy la hermana Estilia Román de aquí de Senda de Amor. Les saludo y les felicito en este tiempo de Navidad donde celebramos a Cristo. Y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes un tema muy pertinente para esta época que vivimos al presente. Y el título de esta reflexión es La espera versus el reposo. La espera es una disciplina espiritual y me atrevería a decir que es una de las más difíciles para uno poder desarrollar. Y esto es porque en sí esto requiere de 4 estados o 4 modos a los que el ser humano por naturaleza se resiste. Y el primer estado es la paciencia al orar. Nosotros al orar tendemos a desesperarnos porque queremos que esto sea tipo microondas, que oramos y la respuesta baje inmediatamente del cielo. Y el caminar en obediencia es el segundo, por fe y confiar, pero precisamente cuando no vemos nada. El tercero es estar quietos, cuando el Espíritu Santo nos espera que nosotros estemos quietos, que no hagamos absolutamente nada y que nuestra confianza esté relegada en el Espíritu Santo que Dios a través de Jesús nos envió, ¿verdad? Cuando Él ascendió al cielo, el Espíritu Santo, para que nos guiara, fuera nuestro guía. Y muchas veces se nos olvida que esa función del Espíritu Santo es vital en nuestras vidas y nos requiere estar quietos, soltar y no hacer nada. Y eso al ser humano le cuesta porque tendemos a tener control. Nos gusta tener el control de las situaciones. Pero para Dios, lamento informarles, y a la misma vez me alegro, que es todo lo contrario. Dios quiere que aprendamos a abandonar las cosas en sus manos, porque Él es quien tiene el poder para resolver cualquier situación. Y entonces el cuarto es permanecer en paz y es perseverar. Mire, cuando según nosotros todo se derriba o todo se derrumba y llega al caos y sentimos que todo se sale de control, ahí es que tenemos que comenzar a practicar esto de vivir en paz y entrar en el modo de perseverar. No nos podemos quitar de orar cuando una petición no es respondida o no recibimos respuesta inmediatamente. La espera desespera cuando nos falta la fe. Si tenemos fe, no nos vamos a desesperar. Pero precisamente por esta razón es que tenemos que desarrollar estos 4 frutos del Espíritu. Y quisiera que si usted allí en su casa puede tomar nota, lo haga porque son buenos reminders o recordatorios para uno cuando estamos en un momento difícil, que bajamos la guardia, porque automáticamente la bajamos, hermanos, porque la humanidad está en el cuerpo nuestro, en nuestro ser, porque todavía no somos cuerpos incorruptibles, somos cuerpos corruptibles, débiles. Y todo lo que está alrededor nos afecta, ya sea positiva o negativamente. Pues aquí la paciencia es uno de los frutos que vamos a estar tocando en esto para conocer qué es realmente entrar en el reposo de Dios. La paciencia es uno, la obediencia es el segundo, la confianza y la perseverancia, como acabamos de mencionar anteriormente. Estos son frutos que nos van a ayudar a entrar en el reposo de Dios. ¿Y quién no quiere estar en el reposo de Dios? Porque es un lugar seguro, es un lugar de paz. El Salmo 40, 1-3, en la versión Reina Valera, 1960, el salmista nos explica y nos deja claro cómo él percibe ese reposo de Dios. Y él empieza con una oración que él dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Hermano, ¿usted sabe lo que es que un Dios tan poderoso, tan grande, se inclina a nosotros, que somos algo tan pequeño y tan frágil? Y oyó mi clamor, dice el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces estamos en la desesperación? Y por más que recibimos consejos y aliento y escuchamos palabras, nada nos saca de ahí. Qué bueno es saber que
a través de Cristo podemos ser sacados de ese pozo de desesperación y de ese lodo cenagoso. Y cuando yo buscaba qué es un lodo cenagoso, es un lodo que resbala, pero que también te detiene, te hace pesado, porque es un lodo grueso. Y estos son los momentos en que nosotros tratamos de salir de situaciones y las cosas adversas nos echan o nos empujan o nos hacen resistencia hacia atrás. Pero fíjese qué cosa, que el mismo salmista dice, pero Él puso mis pies sobre peña. Qué bueno es saber que Dios nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y a la misma vez nos ubicó sobre peña. Y no solo eso, Dios hace las cosas y siempre hace completo, Él no deja nada incompleto. Él enderezó mis pasos, dice el salmista, y puso luego en mi boca, o sea que también Él llenó nuestro ser. Aparte de enderezar nuestro camino, también llenó nuestra boca de alabanza, de cántico nuevo, dice el salmista. Alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué bueno es saber que de acuerdo a cómo nosotros vivimos y nos comportamos en medio de una tribulación o de una prueba, va a ser un testimonio vivo para otra persona. Y eso lo tenemos que tener bien presente. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de la gracia de Cristo. Y es por medio de Cristo que nosotros tenemos este privilegio que el salmista habla, de que puede clamar y saber que se le escucha, pedir y saber que se le responde. Esta porción de la palabra de Dios es un mensaje de esperanza y de confianza en Dios para aquellos que esperan en Él. Se fija que hay una condición: cuando pedimos con fe y perseveramos, sabemos que va a venir una respuesta de Dios. Esto mueve, es como decir que esto mueve la mano de Dios a nuestro favor. Y sucede que cuando Dios transforma, y escuche bien esto quisiera que usted también tomara nota. Dice, cuando Dios transforma tu espera en su reposo, Él te lleva a una dimensión de paz que tú nunca has conocido. Y no vas a entender cómo es que tú puedes confiar cuando todo va mal. No vas a entender cómo es que tú puedes estar llena de gozo cuando todo alrededor lo que expresa o lo que oprime es tristeza y carga. Y los que te rodean, van a poder percibir esa fortaleza que Dios te da. Y van a creer, porque van a decir, posiblemente anhelen lo que ven en ti. El Espíritu Santo da testimonio de lo que Dios hace en ti y en mí. No olvides eso nunca. Y quiere decir que esto no se trata de solo esperar por esperar, hermano. No es esperar por esperar. Es un modo de espera que te permitirá entrar en el reposo de Dios. Cuando nosotros le permitimos al Señor que aumente nuestra fe, fíjese lo que usted está haciendo. Usted le está diciendo al Señor, Dios, trata con mi incredulidad. ¿Se fija? Usted le está demostrando su parte débil al Señor y está confesando quizás en muchas ocasiones que tiene fe, pero cuando llega la prueba, no soportamos la prueba. Y fíjese que la prueba es la que produce la paciencia y fomenta la fe. Si no soportamos la prueba, no vamos a conocer esos dos conceptos. Y Santiago también nos habla en el capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra. Mira qué cosa, qué punto importante, que es que aunque tengamos prueba, no quiere decir que vamos a bajar los brazos y no vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Y no es que no les va a faltar nada aquí en la tierra, es que delante de Dios no les va a faltar nada porque Dios los va a ver completo en Él. Y es hermoso esto porque, hermanos, nosotros somos tan pequeños y tan frágiles y saber que un Dios tan grande nos sostiene. Y es muy curioso porque mientras yo preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me empezó a ministrar lo siguiente.
Mientras yo recorría algunas historias de la Biblia, algunos pasajes bíblicos, pude observar que varios ejemplos me hablaban y me dejaban ver claro lo que es la espera versus el reposo de Dios, que es el título de esta reflexión. Y es que la fe de Jonás aumentó ¿dónde? En el vientre del pez, justo en medio de su crisis. La fe de José aumentó en la cárcel, en el calabozo, en medio de la persecución, en el medio de una situación donde lo juzgaron y lo acusaron. Así que su paciencia, la paciencia de José, se completó la obra de Dios a pesar de su paciencia, a pesar de su prueba, con su paciencia él pudo cumplir y obedecer lo que Dios le estaba dando, porque José ya había tenido un sueño y sabía que Dios tenía una promesa de levantarlo en medio de Egipto como líder. Y así, de esta manera, José, obedeciendo, que es uno de los frutos que le dije que necesitamos para entrar en el reposo, él entró en el reposo de Dios. Por eso pudo soportar ese andamio de tantas pruebas que tuvo que pasar. Todo para que se cumpliera el plan de Dios y José llegara a gobernar en Egipto. Así que las pruebas, hermanos, no vienen a destruirnos. Ninguna prueba viene con la intención de destruirnos, sino que viene a hacernos fuertes. Viene a que nosotros podamos verlo como una oportunidad de probarle a Dios, porque no es a la gente, probarle a Dios mismo la autenticidad de nuestra fe. Y a Dios le agrada conocer nuestra fe, el nivel de nuestra fe. Así que Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, hay un verso que también pues, me ayudó a reforzar esto que estamos compartiendo. Y dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, te mostrará que es digna, escuche esto, que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. O sea, cuando Cristo venga, ahí es que se va a pesar cómo fue nuestra fe, cómo fue nuestra fidelidad a Él. Y entonces, nuestra fe es probada, y es la fe, cuando usted la trata de definir, yo siempre pienso que hay varias definiciones, pero la más que me convence es la que dice que la fe es la sustancia de aquello que no se ve, pero que usted espera. Y de eso se trata esta reflexión, de esperar. La espera versus el reposo de Dios. ¿Cómo es que vamos a esperar? Como David, puede que tengas que enfrentar un gigante que se opone a que tú pases al otro lado. No sé cuál es el gigante que está delante de ti en tu vida. Te digo que si pones tu confianza en Jehová de los ejércitos, por fe ese gigante va a caer. Y no tengas duda, porque Dios ha prometido ser fiel a lo que le somos fieles. Nuestra prueba podría ser como en el horno de fuego estuvieron los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántas veces no vamos al horno de fuego? Pero sabemos que allí había un cuarto. Y ese cuarto, esa cuarta figura, ese cuarto hombre que aparecía allí, era la presencia de Cristo, porque es por medio de Cristo que nosotros superamos las pruebas, porque Él venció en la cruz cada una de tus pruebas y las mías. Puede tener que esperar en el foso de los leones como Daniel, en una situación que te produce mucho miedo, mucha tensión, mucho acecho. Quizás tengas que esperar dentro de una barca que está siendo azotada por grandes tormentas como los discípulos, mientras Jesús duerme. Yo cuando leía este pasaje decía, wow, Señor, tú durmiendo, mientras tus hijos estaban llenos de temor y desesperados. Pero eso no era tu responsabilidad, era responsabilidad de ellos reconocer cuál era el nivel de fe, con quién andaban, con quién estaban, quién les estaba resguardando. Puede que estés como el pueblo de Israel, que en vez de 2 semanas, de 11 o 14 días, que era la travesía del desierto para llegar a la tierra prometida, donde Dios le prometió entrar en su reposo, en su paz. Ese pueblo, después de 400 años de esclavitud que Dios lo liberta, decide estar 40 años
en el desierto. Y mire, fue decisión de ellos, porque Dios no lo llevó al desierto a adorar a otros dioses ni a seguir pecando. Dios los llevó a que caminaran 11 días o 14 días, 2 semanas aproximadamente, para que pudieran llegar a la promesa, a la tierra prometida. Ellos decidieron seguir con sus malas costumbres. A veces nosotros, Dios nos hace una mejor oferta y nosotros decidimos por seguir en lo mismo. Yo no sé qué es lo que te detiene dando vueltas en un desierto, pero sí sé que aquella generación desapareció. En esos 40 años desapareció una generación. Quiere decir que lo que tú hagas va a afectar tu generación. Las acciones tuyas afectan tu generación. Toma esto en cuenta y fomenta el caminar y el obedecer y caminar con Dios. Así que literalmente esta generación que perdimos, ¿verdad? Que se perdió en el desierto, todo fue por causa de no tener el valor de ser paciente, de obedecer, de confiar y de perseverar en el Dios que los llamó y los escogió, porque Dios los escogió y los llamó pueblo mío. Y cambiaron el destino de toda una generación por sus propios deseos. Así que esa es una historia triste. Nosotros tenemos que pensar que la espera versus el reposo no es pasividad, no es estar quieto. Es todo lo contrario, indica acción, fe, acción de la fe y de la obediencia. Estas dos cosas requieren acción. No es que yo voy a tener fe no haciendo nada, ni tampoco voy a obedecer no haciendo nada. ¿Por qué el entrar en el reposo de Dios? ¿Por qué ese reposo no solo se refiere a descanso? Y esto fue una pregunta que yo me hice mientras leía. Yo decía, ¿pero por qué? Porque uno piensa reposo es descansar. Cuando usted va a reposar, cierra las ventanas, prende el aire, cierra la puerta y piensa que va a dormir. Pues no, aquí el reposar es depender de la bondad de Dios. Es un reposo espiritual y es echar toda nuestra ansiedad. Mire qué bueno es el Dios que le servimos, que Él dice, tú no puedes con lo que llevas, dámelo, yo lo llevo por ti. Y esto, hermanos, a nosotros se nos olvida muchas veces, por eso entramos en el pozo y caemos en el pozo de la desesperación. El reposo es literalmente acatar la voluntad de Dios, abandonarte en sus brazos. Es descansar espiritualmente, no físicamente. Es depender de la providencia de Dios. Y esa providencia no la podemos descifrar, no gastemos energías tratando de ver cómo es que Dios va a responder, simplemente esperemos en fe. Y esto nos hace un llamado a estar quietos. Es obedecer, cueste lo que cueste. Vale la pena porque la recompensa es grande. El reposo de Dios, dice en Salmos 27:14, dice, aguarda a Jehová. ¿Qué es aguardar? Es esperar. Espera a Jehová, te dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Está diciendo, mira que tu corazón se alegre, que se avive, que se reconforte. Sí, vuelve y afirma ese salmo y dice, espera a Jehová. ¿Y sabe por qué él repite esto? Porque él sabe que Dios no va a fallar, que Jehová va a llegar. Espera, la espera versus el reposo. El reposo es el resultado de esa espera, hermano, tan incómoda. Y mire, bíblicamente la espera es esforzarse por entrar. Cuando lo busqué en contextos bíblicos y en diccionarios, arrojaba estas definiciones de que es un descanso espiritual, pero es con acción de entrar a una fe activa. Porque a veces tenemos fe, hermano, pero no está activa. Y es un descanso en que nos promete, la garantía es ver la gloria de Dios a su favor. ¿Y quién no quiere ver la gloria de Dios? ¿Quién se negaría a ver la gloria de Dios? Así que mire, en conclusión, vemos que esperar no significa estar inerte o estar activo. Con expectativa, es estar activo con expectativa, no es estar inerte, inmóvil, es estar activo con expectativa. Todos los días pensar, hoy será el día que Dios enviará la respuesta. Es una manifestación que uno espera,
de ver a Dios respondiendo a lo que hemos llevado ante el trono de la gracia. Y mire esto, las respuestas de Dios no llegan nunca antes de tiempo y mucho menos llegan tarde. Llegan en su perfecto y exacto momento conforme a su voluntad. Esfuerzo y obediencia implica fruto de perseverar en la fe. Yo sé que no es fácil, hermano, porque todos hemos pasado por el camino de la prueba, por los desiertos, pero haciendo lo correcto, este fruto va a permitir que usted y yo y los que les rodean anhelen entrar a ese reposo de Dios y a ser a la misma vez fieles al plan de Dios. La diferencia entre esperar y reposo, no quiero, terminar la reflexión sin aclarar este punto, es el proceso de mantenerse firme en la fe y la obediencia en medio de la prueba. Confía, pues Dios no abandona. El reposo es el estado del resultado de la paz que vas a tener y la seguridad al descansar tu alma, Tu alma, tu espíritu va a poder descansar y entrar en ese reposo de Dios, donde va a haber la provisión de Dios a través de Cristo, porque fue por Cristo que podemos entrar ahí. Y Él ya venció en la cruz, por lo tanto, hay una garantía de que usted y yo, cuando entremos al reposo de Dios y dependamos de Él, vamos a tener una victoria. Así que ahí nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. ¿Y cuál es ese esfuerzo? Abandonar nuestra autosuficiencia, porque qué mucho nos cuesta. Hay que abandonar nuestra autosuficiencia y el esfuerzo que nosotros hacemos, hay que abandonarlo, hay que decir, mira, no, Estilia, ya no vas a hacer nada más, te vas a quedar quieta, sabiendo que Cristo en la cruz, como les dije, ya venció nuestra insuficiencia. Lo que usted y yo no podemos y no tenemos poder para hacer, Dios lo va a poder hacer. Él venció los miedos que nos detienen a veces y por Él somos libres y somos victoriosos. En resumen, sigue esperando activamente para poder descansar pasivamente en la fuerza del Santo de Israel. No es en tu fuerza. El que no duerme, el que no descansa, el que siempre te sostendrá con su diestra de poder. Para entrar en este reposo hay cosas que no debemos dejar de hacer, pero es necesario que sepamos cómo hacerlas, teniendo una comunión con el Espíritu Santo, que seremos dirigidos por Él, porque para eso fue que Jesús envió el Espíritu Santo, para que nos guiara. Y es necesario que terminemos lo que hayamos empezado. Y le voy a decir la importancia de esto. Que entendamos la función con la que Dios nos envió al mundo. Sabes que Dios te envió a ti con una encomienda y con un propósito. Es bien importante que tú no olvides eso, porque ese debe ser tu motor. Ese debe ser lo que te hace caminar en Dios con fe y buscar cada día una respuesta y una guía para cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Espera versus el reposo de Dios es descansar, como les dije. Y la Biblia distingue entre espera, vigilancia activa, fe, oración. O sea, que ve que no es que nos vamos a quedar haciendo nada. Hay que tener fe, activar la fe, hay que orar, hay que confiar y hay que movernos en el tiempo de Dios y con las instrucciones de Dios. Como Jesús cuando esperó la resurrección, Él descansó en el Señor. Él descansó en una quietud interior. No vemos versos donde Jesús está diciendo, no quiero llegar a la cruz, no quiero tampoco resucitar. ¿O cuándo voy a resucitar? No, Jesús confió todo en el Padre, como se dice en el Padre nuestro, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Él descansó, así que nosotros hoy podemos descansar en Cristo. La espera es una disciplina activa y el reposo es una rendición pasiva. No te resistas, ríndete pasivamente. Ambos son esenciales para el creyente, para usted y para mí, para nosotros crecer. Y no contradictorios, sino complementarios. Porque usted podría pensar es que una cosa no va con la otra, no es que se tienen que complementar. En una exhortación a ser valiente, yo les quiero decir, espera activamente en el Señor. Y con esto vamos resumiendo. Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré. ¿A quién usted va a mirar? A Jehová, no mira al hombre. Si mira al hombre, se desenfoca.
Esperaré al Dios de mi salvación. ¿A quién vas a esperar? Al Dios que es el que te puede salvar, porque nadie más te puede dar salvación. Y el Dios mío, dice este texto, me oirá. Miqueas tenía un sentido de pertenencia. Él sabía que ese era su Dios y que ese Dios no iba a fallar y lo iba a escuchar. Nosotros debemos emular y orar como oró Miqueas. Miremos y esperemos activamente a Dios en medio de nuestra dificultad. Él te va a escuchar porque Él es nuestro pacto. Él es el Dios de pacto. Él se ve y se hizo Él mismo. Se obligó a escucharnos. Podemos llamarlo con confianza, Dios mío, y podemos estar absolutamente seguros que Él va a acudir y que va a escuchar. Así que cuando estés sufriendo, cuéntale a Dios tus penas. No vayas donde nadie más. Con confianza puedes decir, Dios mío, yo sé que tú me escucharás. Charles Spurgeon dice esto en un libro y yo quiero terminar con esta oración final, que es un salmo, realmente es una porción de la palabra. El Salmo 116:7 dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Ora conmigo esta oración. Salmo 37:3-7 dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él, Él te va a ayudar. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto ante la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él sea el que actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Entra en tu aposento y Dios escuchará tus quejas y responderá conforme a su voluntad y su tiempo. Cada día dile a tu alma, no temas. El Señor está contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.